Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un holandés interesantísimo que se llama Jos van Cliff. Mirad, como todas las personas, bueno, llega a ser en el primer cuarto del siglo XVI, o sea, en el 500, en el 1500, el primer cuarto llega a ser famosísimo. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que, bueno, hace 5 siglos y entonces, gracias a los cronistas de la época y un poco posteriores del siglo de 1570 y 1600 no sé qué, ahora os diré los nombres, que no me acuerdo porque tienen nombre uno italiano y otro holandés, pues desaparece su personalidad, por decirlo de alguna forma, porque no todo lo firma hasta que llega de nuevo a ser reconocido. Es que se confunde con su hijo. He de deciros que en España tenemos unas cuantas obras suyas. Tenemos dos en el Thyssen, dos en el Prado, una en el Lázaro Galdiano y otra que se supone que es en Canarias, en Gran Canaria. Ahora os lo contaré, os estoy haciendo una síntesis de qué va a ir esto. He de deciros que es muy, muy interesante. Resulta que en la actualidad, que hace relativamente poco que se ha descubierto, poco entre comillas, había un pintor que le llamaban el pintor de la muerte de la Virgen, pero no sabían quién era. Entonces, él desciende de una familia de pintores, de una estirpe, por decirlo, padre, abuelo, tío, bisabuelos, primos. Entonces, claro, tienen todo el mismo apellido, pero él es excepcional y los demás no. Y entonces, claro, realmente es una toponimia, pero una toponimia holandesa, con lo cual complica más el asunto. Y entonces le llamaban, como no sabía quién era, le llamaban el pintor de la muerte de la Virgen, porque hace muchas muertes de la Virgen, hay que ver la cosa que cuento yo también. Hasta que descubre que en una de esas muertes la vidriera está firmado en una la vidriera está firmado con. Porque realmente no se llama Jos Van Cliff, él se llama Van Berke, o sea, Cliff es la toponimia, como pasa, como os conté ayer, con Veronés, que bueno, pues hay Paolo Veronés, Bonifacio Veronés, porque eran de Verona, no se llamaban así, y entonces era bastante común que las toponimias, de hecho en España tenemos también muchísimos apellidos de toponimias que además son judíos, pues Toledo, Sevilla, madre mía, Benavente, hay montones de toponimias de los lugares, en otros casos son oficios. Este invento de los, como si dijéramos, de los apellidos es relativamente reciente, por decirlo de alguna forma, porque antes era todo Williamson, hijo de William, yo qué sé, Martínez, hijo de Martín, todos eran hijos de no sé qué o del pueblo no sé cuánto. Me están entrando a mí los calores de contaros las cosas. Bueno, entonces estamos con John Van Cliff y entonces, aunque realmente su obra no es tan o sea, tan original como podía ser la de Django Saert o la de Patinir, Joaquín Patinir, que os tengo que hablar un día de él porque he hablado del Bosco y sin embargo no he hablado de él, que no se saben por qué él y el Bosco son increíblemente original, ¿eh? Bueno, el Bosco sí, porque estaba casado con una mujer riquísima, pero este no era tan rico, ni estaba casado con nadie rico. Iban a su bola, los dos iban a su bola. Bueno, él llegó a ser uno de los más importantes pintores, como he dicho, de la el primer cuarto del siglo XVI. Llegó a ser muy, muy famoso, pero ya os digo que él tiene un hijo, se llama Cornelius, que también es pintor, y entonces lo que pasa es que los cronistas que han venido después han confundido la obra suya con la obra de Cornelius. Bueno, porque ya sabéis que se le da muchísima importancia a los testimonios, ¿no? Y bueno, pero claro que los testimonios pueden ser rigurosos o no serlo. Y los que hablaron, estos cronistas, no eran contemporáneos suyos, eran un poquito después. Bueno, ahora lo cuento, vale. Voy a deciros dónde nace y tal, porque he de deciros que son todo hipótesis, porque como la mayoría de pintores de determinada época, su obra se ha perdido, han sido descubiertos relativamente pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que los historiadores lo que necesitan son, ¿cómo diría yo?, documentos que certifiquen que este señor ha estado viviendo allí, que este señor ha estado trabajando tal. Y entonces, pues normalmente ya sabéis que había como una especie de sindicato que era la Guilda de San Lucas, que ya sabéis que era el apóstol, que era pintor, que pintó a la Virgen, y entonces pues
se sabe cuándo tenían que pagar todos los años una cantidad porque, digamos, era pues eso, era como un sindicato, o sea, se protegían entre ellos, etcétera. Y pues se sabe cuándo estuvo en Amberes, cuándo estuvo en Brujas, cuándo hizo una serie de cosas, gracias a que lo de la Guilda de San Lucas, el sindicato de pintores, pues lo tiene ahí anotado. Pero todo lo demás son hipótesis que muchas veces son erróneas. Entonces, bueno, se reconstruye la vida de estos pintores famosos gracias a que se compró una casa o que, como resulta, ahora os lo contaré, que no ha estado cotizando en el sindicato de pintores, pues se supone que ha estado fuera. Como le ha pintado un cuadro a, ¿cómo se llama?, Leonor de Portugal y a Francisco I de Francia, o sea, era la esposa, y otro a Enrique VIII, pues se supone que el tiempo que no ha estado cotizando a la guilda porque ha estado en el extranjero, en Francia y en Inglaterra, pintando a Enrique VIII. Venga, voy a contaros su vida, que os va a encantar. Voy a intentar ser breve, pero siempre que digo eso me trae malfario y acabo dilatándome y dilatándome. Su vida es maravillosa e interesantísima. Como todos los pintores, ya sabéis, mirar, Marcelino Menéndez Pelayo decía que cuando llegaron los Borbones a España, a sustituir los Austrias, porque los Austrias eran músicos y coleccionistas de arte, ellos se dedicaron nada más que a gastarse su dinero, a hacer un dispendio en todos los en regalos y en artistas y tal. Y eso no es del todo cierto, es que lo estuve leyendo ayer. Realmente Marcelino Menéndez Pelayo no sabía mucho de arte, pero los artistas vivían de las cortes, iban de corte en corte, porque iban a una corte, se ponían de moda, dejaban de estar de moda, se iban a otro corte, y es lo que hace este también para sobrevivir, porque tenéis que pensar una cosa, estamos, como dije ayer, en pleno descubrimiento de América, Lutero, etcétera, etcétera, estamos en el Renacimiento, en el humanismo y tal, pero aparte de eso, Amberes, que es donde este señor emigra, pues era la zona más pujante de toda Europa, por decirlo, porque bueno, había determinadas zonas que sí, que estaban bien y tal, pero ya estaban ocupados por su... Y en Inglaterra no había demasiados pintores en esta época, ¿no? La pintura no se había desarrollado mucho. Lo mismo que se había desarrollado la arquitectura, pues la pintura no tanto. Y entonces aquellos, pues, olían trabajo, la corte del rey, pues ahí que iban todos. Y a Enrique VIII lo pintaron bastante, unos con más fortuna y otros con menos. Este es muy bonito. Os voy a decir una cosa, este señor se dedica básicamente a hacer retratos y ya sabéis, la nueva clase que ha emergido, que es la nueva clase burguesa de reyes, de papas y sobre todo, yo diría que como el 80% de su trabajo son temas religiosos, que sobre todo pues le encargan retablos, yo qué sé, ahora os lo cuento. Y eso que muchísimas obras se ha perdido, vuelvo a decir que posiblemente más de 3/4 partes se hayan perdido, porque ni siquiera sabía, hace relativamente poco tiempo, ni siquiera sabía quién era. Le llamaban, como no sabían quién era, porque esta familia muy grande, le llamaban el retratista de la muerte de la Virgen, y al final, en una de las vidrieras de una de las muertes de la Virgen, pues se dieron cuenta que había firmado y ya supieron quién era, y entonces a partir de ahí empezaron a reconstruirlo, por decirlo de alguna forma. Todo esto lo he puesto en el blog. Tiene una obra refinadísima, preciosa, que es una maravilla. Menos original, como he dicho, que Patinir y Jan Gossaert, que son nombres neerlandeses, Patinir es que lo conozco más, pero todo esto lo he puesto con un montón de imágenes. Pinta también a Maximilian, cuando es más jovencito. Maximilian, ya sabéis que lo pinta también nuestro Durero. Y, en fin, pinta a toda la élite de la época porque llega a ser muy famoso y muy, muy apreciado. Venga, voy a contaros lo que si no estoy contando cosas y cosas. Llega a ser uno de los más importantes artistas del siglo XVI, como del primer cuarto, pero bueno, yo diría que la primera mitad, porque él muere en 1540 y este está pintando hasta el último día, y además mantiene el nivel, mantiene la fama, que eso es bastante complicado, porque ya sabéis que se deja, como os conté ayer, se deja de estar de moda, no sabe exactamente por qué, y entonces ya cae en desgracia, y otra cosa mariposa, porque hay montones mejor que tú detrás esperando. Y bueno, pero este no cayó en desgracia, este estuvo trabajando hasta el último día y fue muy apreciado. Bueno, nace, tengo que leer las fechas, en Cleveris, por eso le llamaban Jos Van Cleef, que él no se llamaba Van Berke, en Cleveris, que es en 1485, y muere en Amberes en 1540. He de deciros, no sé si es lo que vive, como 55 años, he de deciros que Cleveris en esta fecha pertenece a los Países Bajos. En la actualidad pertenece a Alemania. Ya sabéis que Alemania, yo no me explico, pero yo con las guerras mundiales, pues para Polonia, Danzig, Minsk, o sea,
yo digo, esta Alemania va y viene y va, porque claro, como hablan alemán, determinados sitios, pues unas veces, pues la frontera va para arriba, para abajo. No me hagáis caso, por favor. En fin, cuando nace los Países Bajos y ahora Alemania, para que hagáis una idea. Se llama Jos van Cliff, con F, pero realmente es Jos, Joosgoos, Lola Van Berg, que realmente su nombre es Berg, que es su apellido real, que le llamaban el maestro de la muerte de la Virgen porque hacía muchas muertes de la Virgen, son preciosas las que hace, además todas como muy refinadas, no son escabrosas, por decirlo de alguna forma. Pues por lo visto tendría gente que a lo mejor hizo una, le gustó y entonces dijo, pues mira, hazme otra. Él repite, porque aquí en España tenemos una obra que está El Niño Dios, que está con una bola del mundo, que está exactamente igual en el Louvre. O sea, que el hombre cuando no se le ocurrían cosas repetía que como estaba en Francia, estábamos lejos. En aquella época no había tren de alta velocidad. Chistes más malos. Bueno, es un pintor flamenco del Renacimiento que después, ahora os lo contaré, en un momento dado, no se sabe bien por qué, se vuelve italianizante. Es que su formación es de los Países Bajos totalmente. En un momento dado se vuelve italianizante. Pero se cree que no marcha a Roma, o sea, a Italia, perdón. Se supone, ya os dije que había muchísimo tráfico de Países Bajos y alemanes, los Tedeschi, hacia, yo que sé, repúblicas como Venecia, Génova, que eran muy pujantes, entonces se hacían incluso devocionarios, cuadritos y tal, pero estos como eran también muy trajinantes con el comercio, hay como un intercambio y se influencian mutuamente y se enriquecen mutuamente. Bueno, y entonces este señor lo que pasa es que pinta al rey de Francia, pinta a su esposa, entonces se supone que como está en Francia, que no llega a ir a Italia, pero que en Francia conoce más de cerca, como si dijéramos, la pintura italiana, porque este no era pintor de corte de los reyes que pintó, porque los reyes pues lo utilizaban sus retratos como para publicitarse, por decirlo de alguna forma, aparte de por las colecciones, etcétera, etcétera. Pero debió de conocer en las colecciones, no sabemos dónde y tal, el caso es que estuvo en Francia. Entre Francia e Inglaterra estuvo entre 7 y 8 años porque deja de pagar la guilda de San Lucas, la cofradía esta de pintores, y se supone que es cuando pinta al rey de Francia, su mujer, y a Enrique VIII, y entonces debió de conocer pintura italiana, y entonces a partir de ese momento se vuelve italianizante, pero no es eso lo mejor, que se vuelve manierista de la noche a la mañana, pero bueno, toda su pintura tiene un discurso propio y toda su pintura es maravillosa, y bueno, deciros que la he puesto en el blog, que a vuestra disposición. Pero si no queréis ver mi blog, que lo puedo entender, simplemente tocáis internet y os va a salir su pintura, os va a encantar. A ver si empiezo alguna vez. Es en la primera mitad del siglo XVI, es junto a... Es que no me sé este nombre, porque este señor tengo que hablar de él, porque también conozco su obra muy bien, pero tiene un nombre que se las trae. Quinten Massis, el pintor más importante de Amberes. Os he dicho que Amberes, la zona de Amberes, era lo más rico en este momento de Europa. Por eso los Países Bajos siempre, de alguna manera, cuando los teníamos los españoles o dejamos de tener los españoles, siempre Francia estaba amenazando porque era una zona muy rica y a la vez muy vulnerable porque se inundaba de agua, pues son países altos, ya sabéis que los Países Bajos, los países altos eran Austrian Company, y entonces al ser tan ricos Francia siempre quería echarle la mano, y cuando le hicieron la competencia a Inglaterra porque cuando empieza la época un poquito más adelante con la colonia y tal, también Inglaterra lo invade varias veces porque le estaba haciendo una competencia con la compañía de India, etcétera, etcétera, trayendo especias de Oriente, tal, y porque claro, ambos son potencias marítimas, porque Holanda pues también muy chiquitilla, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, el Benelux, pues tenían que lanzarse al exterior, y los ingleses con la insularidad, 3/4 lo mismo. Y también quiero hablar, o sea, quiero hacer énfasis que realmente eran muy vulnerables, eran muy ricos pero muy vulnerables, y los invade todo el mundo, los españoles, los franceses, los ingleses, pero ellos tienen un concepto de nacionalidad, los holandeses sobre todo, tienen un concepto desde hace muchísimo tiempo muy férreo de defender lo suyo. Bueno,
pinta temas religiosos y retratos, como he dicho, tiene unos retratos preciosísimos y muy modernos. Y un autorretrato que lo he puesto también, que está con una flor. No sé si está con un trébol de 4 hojas o una margarita, no me acuerdo. Es miembro de una familia de artistas que se llaman los Cliff. Ya sabéis que la F, la fricación puede ser con F o con V. Y según sea neerlandés o alemán, neerlandés, un tipo de alemán, ya sabéis que está la zona de media Bélgica, los flamanes, los flamencos. No, vamos, Bélgica está fraccionada por los flamanes, no me acuerdo, y los otros, que son los francófonos y los alemanes, ¿no? Y los neerlandeses, bueno, que son todas variedades de, como nosotros, los herederos del latín, Francia, Italia y tal, que más o menos hablan una cosa parecida o igual. Y se reiteran en los pintores de Amberes. Se conoce poco su carrera y su vida, como he dicho, que todo se ha hecho a base de deducciones de documentos y cosas de ese tipo. Y a lo largo de los siglos siguientes, sobre todo de los 2 siglos siguientes, estamos en el 16, al principio del 16, que realmente él nace en 1485, pero cuando empieza, digamos, a trabajar como tal es al principio de 1500, ¿no? Y durante el 16 y el 17, o sea, 17 y 18, debido a estos cronistas, que ahora diré sus nombres porque tienen un nombre dificilísimo, pues desaparece su obra, no sabemos nada de él, es como una nebulosa, hasta que después, cuando se empieza a ver una obra y tal, se empieza a investigar, incluso en el Prado, se pensaba que su obra era de Bruegel el Viejo y al final se descubrió que era de este, pues hay como muchísima confusión hasta que se reconstruye. Bueno, la confusión viene, ya me sé los nombres, Lampsonius en 1572, que habla de él y habla erróneamente, y Van Marden en 1604, y entonces lo confunde con su hijo Cornelius. ¿Comprendéis? Pero estamos ya en el 17, o sea, un siglo después. Y el otro habla en ¡ay, qué patada le doy yo a la mesa! En 1572, cuando este señor muere en 1540. Y bueno, que realmente él, de vez en cuando tengo que mirar la fecha, él podría haber nacido por la toponima Jos van Cleef, por la toponimia alemana de Cleveris, que es, en ese momento es Países Bajos. En alemán se dice Clef, perdón, porque es fonemático, como el español, o sea, cada grafía corresponde a un sonido, clef con F, y clef con F es en neerlandés, que es una fricación. Muchas veces el cliff se fricatiza la V y se convierte en F, que actualmente es ciudad alemana, pero que antes era, en el siglo XVI, era el ducado de Cleves, que pertenecía de Cleves, que pertenecía a los Países Bajos, y se forma con Jan Joest. Se escribe Han Joest, no sé, ellos lo hacen, la J la hacen como una semivocal, por eso cuando dicen el Quijote, lo único que aspiramos, la J somos los alemanes y nosotros, ellos lo hacen con el dígrafo CH, y para decir yo soy, ich bin, ICH, y nosotros lo hacemos con la J, que ellos lo traducen como una semiconsonante, entonces en vez de decir, nosotros diríamos Han Joest, ¿no? Y ellos dicen Jan Joest, y cuando dicen Quijote dicen Quillote, como lo hacen una semivocal. Bueno, este señor cuando se forma con él, él le ayuda durante, no sé si son 2 o 3 años, ahora lo diré porque la fecha no me la sé, le ayuda a pintar a la iglesia. Él es también bastante precoz, como suelen ser todos estos buenos pintores que ya de niños son buenos pintando y dibujando. La iglesia de Calcar, creo que se llama, que es del Bajo Rin, y creo que es tengo que mirarlo, 1505 y 1508. Él trabaja ya trabajando en la iglesia, y porque una cosa sabéis que son los amanuenses. Cuando, por ejemplo, nuestro Velázquez se mete amanuense, entonces machaca los pigmentos, lo mezcla, tiene que estar a lo mejor una hora con una especie de mazo de cristal sobre un cristal para unirlo, otras veces en el mortero para esos polvitos hacerlos más finitos. Y esos son los amanuenses, que son los niños que cuidan del maestro, pero digamos ya después cuando son más mayores ya los ves que están muy sueltos, entonces ayudan al maestro y el maestro los deja muchas veces, supervisa, como el maestro tiene diferentes encargos, estos aprendices lo que pasa es que van, digamos, hacen determinadas cosas que el maestro le indica y después el maestro supervisa, corrigiendo, haciendo lo que fuera. Y bueno, en la tabla de la resurrección de Lázaro ya se pinta a sí mismo. Se hace un autorretrato de sí mismo. De todas formas, yo he puesto en el blog, he puesto un autorretrato que está en el Thyssen de Madrid,
Creo que está en el teaser, sí, porque ¿cómo se llama? El Prado tiene el retrato de un viejo, y de un niño de esos con una bola del mundo, un niño Dios, que está exactamente igual en Francia. Bueno, pero aquí en lo de Lázaro se pinta a sí mismo, es uno de los espectadores, es como cuando los directores de cine se ponían de extra en sus propias películas. Bueno, la primera etapa de su carrera está marcada por las composiciones, o sea, por la influencia de Van Eyck y de Gerard David. Van Eyck, que dicen ellos los holandeses, es que era mucho Van Eyck, es muy importante, ya os he hablado de él y es un pintor excepcional. Bueno, hay de esta época, de esta primera época, hay que es en 1509, ya sabéis que él nace en 1485, hay un retrato del hombre, que es en 1509, y otro del emperador Maximiliano, que era bien feito, el pobre que muere en el 19, cosas así, llevaba un pelo así como de mazo, como Colón. Ya sabéis que después lo pintará Durero. Bueno, los rasgos estilísticos de su obra temprana indica que pasa un tiempo en Brujas, pero después se instala en, ¿cómo se llama?, en Amberes, que es donde morirá en 1510, aunque está yendo y viniendo, por decirlo de alguna forma. Ahí tiene su casa, ahí tiene su estudio, etc. Allí figura, en Amberes, figura en la Guilda de San Lucas, como he dicho, en 1511, y entonces eso es lo que nos hace suponer que él tiene colaboraciones con Patinir. Patinir ya está, ¿cómo se diría?, consagrado. Y entonces el que él colabore tan rápidamente con Patinir y que llegue a ocupar, digamos, escalafones, porque él llega a ser, como si dijéramos, presidente de esa cofradía o decano de esa cofradía, eso significa que sus compañeros lo respetaban y le parecía buen pintor y cuentan con él para hacer cosas, para hacer otros trabajos, etc. O sea, quiero deciros que se coloca pronto, cuando va de Bruja a Amberes, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que se ha perdido tanta obra que todo son deducciones que hacemos. Bueno, también se sabe que en esta época también coge discípulos. Eso significa que tiene muchos encargos y que le interesa tener gente que vaya, digamos, trabajando y haciendo cosas, aprendices que le ayuden también a sacar fuera determinadas cosas que ganen más dinero. Bueno, en 1520 es elegido decano de la Guilda, como he dicho, de San Lucas, y bueno, junto a otro que se llama, tengo que leerlo porque tiene un nombre holandés, Jan Willems de Kock. Y allí aparece en el registro del gremio de pintores entre 1911 y 1912. Pero después, como he dicho, desaparece y suponen que es cuando le hace los retratos. Desde entonces, su lenguaje estilístico se va adaptando al manierismo. Ya sabéis que el Renacimiento va evolucionando de forma natural. Manierismo, uy, todos los días me pasa lo mismo, digo marianismo en vez de manierismo. Ya sabéis que el manierismo se caracteriza por estilizar mucho sus figuras. Tienen los dedos muy largos, los cuellos muy largos, las piernas muy largas, los fémures. Pero es la evolución, el manierismo es a mi manera, a my way, a la subjetividad. Perturban totalmente los colores, o sea, ya la subjetividad después del canon, que ayer dije que era Rafael, Miguel Ángel, y se me olvidó decir que Leonardo, porque ellos son, digamos, los que transmiten el canon de la antigüedad griega y romana y generan un nuevo canon. Pero claro, en el momento que ellos generan un canon, los otros también quieren generar, a partir de ahí quieren generar otras vías. Y aquí estamos con el manierismo, que es la evolución natural. Bueno, que colabora con Patinir, como he dicho, y eso significa que el hombre se coloca relativamente rápido en Amberes y que le van bien las cosas. Tanto es así que lo llaman, o sea, su fama se hace tan grande que lo llaman de diferentes cortes de reyes europeos, bueno, que acepta aprendices para sacar encargos, aunque no conozcamos esas pinturas, y acepta la invitación de determinados cortes europeos, determinados reyes para que quieren ser pintados. Bueno, que nada, que... A ver, y en 1530 ya trabaja, tengo que mirar la fecha, para la corte de Francia, para Francisco I, ya sabéis que nos estaba siempre hostigando a los españoles, y que, bueno, que contrata a Leonardo. Francisco I, Leonardo lo detestaba, porque si era catapulta y cosas de estas, ingeniero ahí de guerra, y bueno, y máquinas de guerra en general, y trabaja para la corte de Francia y pinta a Francisco I y su mujer Leonor de Portugal, como he dicho antes, y después, como se dedica al retrato de pintura,
pintura, bueno, al retrato y sobre todo a la pintura religiosa, como he dicho antes también. Y algunas veces repite sus composiciones, más de la cuenta, porque yo ya he visto varias. Pero sí, todo es un buenísimo pintor. Los retratos que tiene son muy modernos. Y bueno, tiene composiciones de figuras muy abigarradas y bueno, que les mete arquitectura renacentista. Estamos en 1500, en plena explosión del Cinquecento, aunque desde los Países Bajos la influencia es total. Y bueno, después hace lo que llama la famosa muerte de la Virgen en 1505, fechada en 1505 y firmada con un monograma en una cristalera, que a partir de ahí, cuando se investiga su vida, pues se descubre que este señor era la famosa muerte de la Virgen. Le llamaban el pintor de la muerte de la Virgen porque no sabían quién era, porque estos cronistas disuelven, como si dijéramos, su obra en su hijo Cornelio y en otros parientes. Entonces llega un momento que se pierde totalmente el rastro de este señor. Bueno, y que esta escena de la muerte de la Virgen lo que sirve es para atribuirle su obra. A partir de ahí, digamos, como una madeja que sacan el hilo, le llamaban, como he dicho antes, el maestro de la muerte de la Virgen, pobretico, porque tiene unos cuadros preciosos, tiene unos retratos preciosísimos que no tienen nada que ver con esta idea del el maestro de la muerte de la Virgen. Y después da un giro en 1924 en un cuadro, una pieza que se llama, tengo que mirar la fecha, 1924, La Lamentación, y entonces ya hace un giro hacia Italia. Es normal, se influenciaban unos con otros. Y bueno, y aunque no existe constancia documental, no existe ningún documento que sepamos que se haya ido a Italia, sí que sabemos que se va a Francia, pinta a los reyes franceses, se va, no sé, 7 años, y después se va a Inglaterra y pinta a Enrique VIII. Lo de Francia lo sabemos por Gianchiardini. Atención, manos al botón. Otro cronista pellejero. Y bueno, que trabaja también, no solamente pinta al rey, sino a otros elementos de la corte. Está durante un tiempo pues ganándose la vida porque allí pagaban bien. Y entre 1538 y 1500, no, entre 1528 y 1535 es cuando, como he dicho antes, no, ¿cómo se dice? No cotiza en la cofradía, no está en los registros de la Gilga de San Lucas, que es el periodo que se mantiene entre Francia e Inglaterra, porque pinta Enrique VIII, como he dicho, y lo pinta con muchísima sobriedad. Muy bonito el cuadro, lo he puesto también. Y bueno, que solamente deciros que en España está, lo tenemos en el Thyssen-Bornemisza, su obra, que me parece que es un autorretrato que es precioso, que lo he puesto también, que lo pinta hacia 1519, cuando es relativamente jovencito, bueno, que se ponía jovencito, o sea que, y otro que el niño ese de la bola del mundo, que es de 1530, que ahí me parece que hay otro también en el Louvre. Después, el Museo del Prado tiene un retrato de un viejo que es preciosísimo también, y no se exagero, porque además lo he puesto y me han encantado, que están procedentes de una colección real, porque ya sabéis que nuestros Austrian eran músicos y muy coleccionistas de arte, afortunadamente, cosa que los Borbones no, y que estuvo atribuido a Hans Holbein el joven. Pero bueno, a partir de que se tiró de la madeja, que empezaron a ver quién era el maestro de la muerte de la Virgen y tal, ya empezaron a unir cabos y entonces se vio que era de este señor. Y después, que él realmente la obra de Hans Holbein la pudo conocer en Inglaterra cuando pintaba Enrique VIII. Mirad, lo mismo que cuando va a Francia se impregna del arte italiano, cuando va a Inglaterra se impregna de otro arte también, o sea, es que es normal. Y después hay otro Salvador del mundo que tiene el Prado, que tiene un modelo exactamente igual, hay un cuadro exactamente igual en el Louvre. Y después hay un retrato de doña Leonor de Austria, que ese está en el Museo Galiano, no sé cómo se llama, Lázaro Galiano, nunca me sé el nombre, siempre digo Museo Galiano. Y después hay otro en la Catedral de Santo Domingo, que hay un tríptico que es de la Anunciación, pero el tríptico por detrás tiene una grisalla, ese es muy manierista, y entonces pone la inscripción Van den Berke, que es su apellido, porque muchas veces firmaba con Jos Van Cleef o Jos Van den Berg, que es su apellido real, y ahí hay un San Juan Evangelista en Patmos, y en las puertas laterales hay grisallas de San Gregorio, la misa de San Gregorio. Todo eso, ya sabéis que los trípticos se cerraban y por la parte de fuera también le pintaban. El Jardín de la Delicia lo tiene, que está como la tierra que la están construyendo. Bueno, en Gran Canaria hay un cuadro que no se sabe si es o no es suyo, que en la ermita de la Señora de las Nieves
hay uno que es un tríptico de las nieves, que se cree que es de este señor, Jos Van Cleef. Espero que os haya gustado. Mañana volvemos con la arquitectura entre el 1990 y 2000. Espero que os guste también.